Bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal favorito, el rincón virtual donde exploramos las emociones más intensas, los giros más inesperados y las historias de amor que nos tienen pegados a la pantalla, noche tras noche. Hoy prepárense para un viaje al corazón de la tormenta emocional, un terreno pantanoso y peligroso que todos hemos pisado alguna vez, aunque sea de puntillas los celos. Y no unos celos cualquiera, sino esos celos turcos que elevan la temperatura como un volcán en erupción, haciendo que hasta los personajes más aparentemente controlados y racionales pierdan la cabeza, cometiendo errores garrafales y pronunciando frases que después lamentarán. Hoy, mis valientes seriéfilos, nos sumergiremos en las profundidades del drama, explorando cómo los celos se convierten en el catalizador de grandes conflictos, el motor que impulsa la trama y el ingrediente secreto que hace que algunas de las series turcas más populares sean tan adictivas. Si eres de los que disfrutan con los triángulos amorosos que parecen laberintos, las miradas asesinas que cortan el aire, los planes maquiavélicos dignos de un villano de telenovela y las reconciliaciones apasionadas que hacen que el corazón lata a 1000 por hora, este es tu vídeo. No te muevas del sofá, porque hoy vamos a destapar los secretos mejor guardados de los celos turcos. Pero antes de que empecemos este apasionante viaje al epicentro del drama, quiero pedirte ese gran favorcito que siempre hace que mi día sea más brillante. Si te gusta este contenido, si eres un apasionado de las series turcas tanto como yo, y si te has sentido identificado con alguna de estas emociones que vamos a explorar, por favor, suscríbete al canal. Únete a esta gran familia de adictos a las novelas turcas, dale clic a esa campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos recién horneados y, por supuesto, regálanos un buen me gusta. Tu apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y podamos seguir compartiendo juntos nuestra pasión por el drama turco. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más demoras, que empiece el drama. Que los celos turcos nos guíen por los laberintos del amor y el desamor. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no ha sentido un poquito de celos alguna vez? Esa sensación incómoda que te recorre el cuerpo como una corriente eléctrica, ese nudo en el estómago que te hace perder el apetito, esa mirada que se clava en la persona que te gusta cuando interactúa con otra. Pues bien, en las series turcas, los celos no son un simple cosquilleo, una ligera incomodidad. Son una bomba de tiempo a punto de estallar. Y hoy vamos a explorar cómo esos celos intensos, a veces tóxicos, a menudo irracionales, se convierten en el motor de la trama, llevándonos por caminos llenos de intrigas, separaciones dolorosas y a veces, pero solo a veces, reconciliaciones apasionadas que nos hacen suspirar. Nuestro primer caso de estudio, la primera parada en este viaje por el mundo de los celos turcos, es, sin duda, una de las series que más nos ha hecho sufrir y disfrutar al mismo tiempo, una que ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta, Senkalkam, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. En esta comedia romántica que ha cautivado a millones de espectadores con su encanto y su química irresistible, tenemos a dos protagonistas que son pura dinamita, dos personalidades que chocan constantemente y que, sin embargo, están unidos por un hilo invisible. Eda Yildiz, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, y Serkan Bolat, encarnado por el carismático y magnético Kerem Bürsin. La serie nos presenta una historia de amor que nace de un contrato falso, un acuerdo que comienza como un simple juego de conveniencia, pero que pronto se convierte en algo mucho más profundo, real y apasionado. Sin embargo, como todo en la vida, el camino del amor no es un lecho de rosas, ni un jardín de margaritas. Es un sendero pedregoso, lleno de obstáculos, y los celos son una constante en la relación de Eda y Serkan, un fantasma que siempre acecha en las sombras, listo para sembrar el caos y la discordia. La química entre Hande y Kerem es innegable, palpable, casi tangible. Su conexión en pantalla es tan fuerte que traspasa la cuarta pared, haciendo que todos los que vemos la serie nos creamos, por un momento, que estamos presenciando un amor de verdad. Pero esa misma conexión, esa misma intensidad, también se convierte en un imán para los celos. Desde la primera temporada vemos cómo Serkan, un hombre de negocios frío y calculador, un perfeccionista que parece tener todo bajo control, se transforma por completo cuando se trata de Eda. La posesividad y los celos son una de las facetas más recurrentes en su personalidad, una debilidad que lo humaniza y lo convierte en un personaje aún más atractivo. Cada vez que Eda interactúa con otro hombre, ya sea un amigo, un compañero de trabajo o un simple conocido, Serkan pierde la compostura, mostrando una faceta vulnerable y muy poco controlada. Desde el arquitecto adinerado que parece tenerlo todo, hasta el exnovio de Eda que regresa para intentar recuperar su amor,
todos son potenciales amenazas a la felicidad de Serkan, y él no duda en demostrar su descontento de la manera más dramática posible, con miradas que fulminan, con comentarios sarcásticos, con actitudes posesivas que a veces rozan lo infantil. Los celos de Serkan son intensos, casi infantiles en algunos momentos, pero son, al mismo tiempo, una prueba de lo profundo que es su amor por Eda, de cómo su armadura de hombre frío se resquebraja ante la posibilidad de perderla. Por otro lado, Eda también siente celos, aunque los maneja de una manera un poco más discreta y, en algunos casos, con una pizca de humor. Ella es una mujer fuerte e independiente, que no se deja intimidar fácilmente, pero la llegada de Selin, la exprometida de Serkan, la mujer que parecía tener el corazón de Serkan asegurado, es un verdadero catalizador para los celos de Eda, desatando una serie de situaciones cómicas y dramáticas a partes iguales. Ver a Eda intentando mantener la calma mientras Selin se pasea con Serkan es un espectáculo que nos hace reír y sufrir al mismo tiempo. Pero es en la segunda temporada donde los celos alcanzan su punto álgido, donde se convierten en el eje central de la trama. Serkan, tras un terrible accidente que casi le cuesta la vida, pierde la memoria y olvida por completo su amor por Eda, llegando incluso a comprometerse con otra mujer. Imaginen el drama. Eda, la mujer que ha conquistado el corazón del hombre que ama, teniendo que ver al hombre de su vida enamorado de otra. Este giro argumental es una verdadera mina de oro para los celos, con escenas donde Eda se retuerce de dolor, intentando mantener la compostura, y Serkan, inconsciente de todo el amor que han compartido, sin entender el drama que le rodea. Pero ¿por qué nos engancha tanto este juego de celos? ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por estas situaciones que en la vida real serían un verdadero infierno? Creo que parte de la respuesta está en lo identificables que son estas emociones. Todos hemos sentido ese nudo en el estómago, esa sensación de inseguridad, esa necesidad de proteger lo que amamos. Y ver cómo los personajes lidian con ello, aunque sea de una manera exagerada, a menudo melodramática, nos hace conectar aún más con ellos, nos hace sentir que sus sentimientos son tan reales como los nuestros. Además, los celos son un detonante para la acción. Las peleas, los malentendidos, las discusiones acaloradas y las reconciliaciones apasionadas son el pan de cada día en las novelas turcas, y los celos son el ingrediente secreto que hace que todo sea aún más emocionante, más adictivo. Ahora, cambiemos de escenario, dejemos atrás las comedias románticas y vayamos a un terreno más oscuro y misterioso, otra serie donde los celos son un ingrediente fundamental, Yark, o Secretos de Familia, como se le conoce en español. Esta serie, a diferencia de Llamas a mi puerta, es un drama judicial con tintes de thriller, un rompecabezas donde cada pieza encaja a la perfección, aunque a veces tengamos que esperar muchos episodios para ver la imagen completa. Aquí nuestros protagonistas Ilgaz Kaya, interpretado por el talentoso Kaan Urgankolu, y Ceylin Erguvan, encarnada por la bellísima Pınar Deniz, no tienen una relación tan explosiva y apasionada desde el principio. Su romance es una construcción lenta, un proceso lleno de altibajos, pero los celos juegan un papel muy importante en su romance, un elemento que dinamita su relación y la convierte en algo aún más adictivo. Ilgaz es un fiscal serio y recto, un hombre que vive según las reglas y que parece tener todo bajo control, mientras que Ceylin es una abogada impulsiva y apasionada, una mujer que lucha por la justicia a su manera, sin importarle lo que digan los demás. Sus personalidades opuestas chocan constantemente como dos trenes que viajan en sentidos contrarios, pero la química entre ellos es innegable, una fuerza que los atrae como un imán, a pesar de sus diferencias. Los celos, en este caso, no son tan explícitos y evidentes como en Senkalkam. Son más sutiles, se esconden detrás de miradas de reojo, comentarios irónicos que parecen inocentes, y una posesividad camuflada de profesionalidad. La dinámica entre Ilgaz y Ceylin es fascinante porque cada uno intenta mantener su fachada de control, su máscara de indiferencia, pero los celos siempre terminan saliendo a la superficie, revelando la profunda conexión emocional que existe entre ellos. La relación entre ellos se construye con paciencia, con muchos altibajos, con momentos de tensión y otros de ternura, pero los celos, sobre todo en las primeras temporadas, se convierten en un componente muy importante, un condimento que le da sabor a la historia, aunque a veces ese sabor sea amargo. Cada vez que un exnovio o una antigua pareja aparece en escena, ya sea para intentar retomar una relación pasada o para sembrar la duda, el otro sufre en silencio, tratando de disimular sus sentimientos, de no mostrar su debilidad. Pero basta una mirada, una palabra o una simple insinuación para que la tensión aumente y la dinámica cambie por completo, generando situaciones que nos dejan al borde del asiento. Y es que en esta serie los celos son también una forma de demostración de amor, una manera de marcar territorio,
de dejar claro quién es el dueño del corazón del otro. Cada mirada celosa, cada comentario ácido, cada gesto posesivo, es una manera de decir, me importas sin decirlo con todas las letras, una forma torpe y a menudo dolorosa de confesar un amor que a veces ni siquiera se atreven a reconocer. Pero también es una fuente de problemas, de malentendidos, de conflictos que ponen a prueba la relación de Ilgaz y Ceylin una y otra vez, obligándolos a enfrentarse a sus propios demonios y a sus inseguridades. Y es precisamente ese tira y afloja constante, esa lucha entre el amor y el orgullo, lo que hace que su historia sea tan adictiva y nos mantenga pegados a la pantalla, episodio tras episodio.